Leemos Salmo 139 del verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombre sanguinario, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué pueden ver ustedes acá? ¿No creen que nos habla para un tiempo como hoy, cuando quieren aborto? Y hoy día quieren aprovecharse de esta infamia, de esta tiniebla, de esta obra del diablo. Quieren aprovecharse de este mal momento en que una niña, al haber sido violada, hoy está embarazada. Ella no está en edad para decidir si abortar o no. Seguramente serán otros. Una de ellas que puede elegir por ella, decidir por ella, es su propia madre, la cual debió haber estado consciente de las cosas que pudieran estar sucediendo en su propio hogar. Las concupiscencias no son solamente de uno, sino son de muchos. Si ustedes pueden ver, observemos otra vez el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, escuchen bien, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Escuche bien, Dios no está en la acción de la violación, pero Dios está en la formación de lo que se gesta. Vamos, les doy un momento para pensar. ¿Entendieron eso? Dios no está en ninguna acción de concupiscencia, en ninguna acción de pecado. Dios no estaba en la acción de desobediencia y de pecado de un Adán. Pero no porque Adán pecó y estaba ya destituido del paraíso, sacado del Edén, no significa que el embarazo de su mujer, de Eva, todo lo que se estaba gestando, no estaba Dios allí en esa formación cuando ya estaban siendo gestados en pecado. El propio David dice: en pecado me concibió mi madre. No puede esta niña a futuro decir, la niña o niño que va a nacer podría decir: en pecado me concibió mi madre. Fui un no deseado. ¿Quién de todos nosotros sabe si fue deseado o no fue deseado? Tal vez fuimos no deseados por nuestros padres, pero aquí estamos y estamos en el reino de Dios. No estás en una cárcel, no eres un asesino, no eres un violador, no eres un pedófilo. Estás aquí y levantas manos santas sin ira ni contienda, gracias a Dios.
Lo condenable es la violación, no lo que se está formando, porque ¿quién está entretejiendo? ¿Quién está formando en el vientre de una madre una criatura que ha de nacer? Allí se habla en una relación de hijo y madre. No habla acerca del padre. Siempre se habla de la madre. Siempre se habla de haber estado en el vientre de alguien antes que naciera. ¿Ve? Te santifiqué. ¿Ve? Y fue este hombre escogido, elegido en el vientre de la madre. No fue que fue escogido en los lomos de su padre, sino en el vientre de la madre. Desde allí lo escogió, desde el momento en que empezó a formarse. Cuando el embrión vieron sus ojos, creo que cada elegido, ¿ve? Amados, Dios no está en el pecado, pero Él se atribuye toda creación. No se atribuye toda acción pecaminosa, se atribuye toda formación, toda creación. No hay nada que no haya sido creado, que no haya sido Dios que lo haya creado. Dios no creó al diablo, pero el diablo existe. Dios no está en esa acción del diablo. ¿Ve? Cristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Pero Dios no la deshace abortando, llamándonos a abortar, a destruir, a despedazar, a descuartizar. Porque eso es un aborto, cuando hacen pedazo una criatura que comenzó a formarse. Eso es lo que es el aborto. Y hoy día la iglesia, que también hace uso de los derechos, con el tiempo, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir los ministros con el tiempo de que también, si alguna persona de nuestra propia familia fuese violada, tenemos que también acudir hacia el aborto? No queremos que nadie sea violada y que nadie traiga un hijo a la vida de esa manera. Pero hay muchas personas que nacieron producto de una violación y que hoy son hijos de Dios. Y buenos hijos de Dios. Porque Cristo para esto apareció, para quitar el pecado del mundo. Amén. Tú no sabes de qué manera fuiste gestado, a través de un placer, a través tal vez de un placer equivocado, no de buena manera, tal vez en un lecho con mancilla. Pero aquí estás, amado, limpio por la sangre del Cordero. Ya cada uno dará cuenta, todos se presentarán. Si no es al tribunal de Cristo, lo harán ante el juicio del gran trono blanco. Pero a Él le corresponde. Aunque en el mundo quitemos y despenalicemos ciertas cosas, y aunque en el mundo, en nuestro país y donde sea, quiten la pena de muerte, pero Dios no se ha retractado con respecto a que el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Sí? Mire, observemos algo. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6? ¿Qué dijo allí? Yo soy, ¿qué es lo que es? El camino, coma, y la verdad, coma, y la vida. Luego, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Volvámonos al huerto del Edén. ¿Qué fue guardado allí? Cuando fue expulsado el hombre, cuando se dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No alargue pues su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces el hombre fue expulsado. ¿Y qué puso Dios allí? ¿Qué puso? Puso dos querubines.
Puso una espada que se revolvía y que estaba allí, que no iba a dejar pasar a nadie, pero que estaban custodiando el camino al árbol de la vida. ¿Ve? Sí. Pero luego vino el postrer Adán para decir: yo soy ese camino custodiado. Yo era ese camino al cual nadie podía acercarse. Yo soy el camino. Yo soy la verdad que te liberta. La verdad que quita el pecado por el cual entró ese pecado, entró por un hombre al mundo. Pero yo he venido a quitar ese pecado. Soy la verdad y la vida. Ahí está, en uno solo. ¿Por cuántos siglos? ¿Por cuántos milenios? El hombre no podía hallarlo, pero ahí estaba. Venía para que por su sangre, para que por su sacrificio, nosotros fuésemos libertados. Yo soy el camino. ¿Quién podía entenderlo? Él dijo, de esta manera dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿y si el Hijo no venía al mundo? El esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Pregunta: ¿quién fue echado fuera del Edén? ¿El Hijo o el esclavo? Adán hizo pecado. Y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y como esclavo fue echado fuera. Pero el Hijo estaba en la casa. El Hijo siguió en la casa. Fue echado aquel que era figura. Fue echado aquel que era figura del que había de venir. Todavía no venía, pero había de venir. Y luego que vino dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Oh Dios. Por lo tanto es el mensaje, es el pastor el que se introdujo al mundo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando Él manda callar a los cielos y a la tierra para decir esta verdad, no fue para que esta verdad se supiese y el hombre pudiese quedar condenado para siempre, sino para que saliera a la luz, para que se revelase que el hombre sin Dios está muerto. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú anduviste en ese valle en pecado, tú anduviste como un rebelde. Tú no eres un violador, gracias que Él te salvó. Pero si no te hubiese salvado, ¿cuántos de ustedes habrían violado? ¿Cuántos niños habrían venido a la vida de una manera incorrecta? Pero Dios ha estado sanando nuestra tierra. No podemos nosotros volvernos al brazo de carne. Volvámonos al poder de Dios, de poder estar allí con el mensaje a tiempo, antes que alguien más sea violado, antes que alguien más sea violada, ultrajado, abusado, antes que alguien más se quite la vida. La palabra debe llegar pronto, donde el Espíritu ya está operando, accionando. Pero amados, ese niño o niña que se está gestando en un vientre, no de una mujer adulta que tal vez no tiene conciencia de saber qué está pasando, pero allí se está formando algo que Dios no impidió que no se formara. Dios está allí. Y si Dios sabe que es un elegido y una escogida, le está dando formación. ¿Y cuántos quieren aprovecharse de un caso como este para decir aborto? Que le maten, que le quiten la vida. Vivimos en un país que dice ser un país de derechos, pero estos niños
no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a nacer. No cometieron ellos el pecado y terminan ellos condenados. Los que se forman en el vientre de una madre no tiene culpa alguno. No hay culpa, no hay pecado, pero terminan condenados. Terminan con la pena de muerte sin haber hecho mal alguno. Pero en su libro están todas las cosas escritas. Todo está escrito. El nombre de todo, haya nacido o no haya nacido, están todos escritos. Que algún día Dios demandará del hombre. Dios demandará de todo hombre aquellas cosas que los hombres no dejaron que éstas terminaran formándose. Así que, amados, con esto quiero que hagamos conciencia para que comiencen a orar de la manera correcta, para que prediquen de la manera correcta, para que tengan acciones correctas, para que no se dejen llevar por un pensamiento modernista. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, es el mismo. Muchos creen que Dios ha cambiado porque lo ven de una manera en el tiempo antiguo y pareciera que ha cambiado. Dios siempre ha sido misericordioso, siempre ha querido ser conocido por el que hace misericordia, por el que se place en hacer misericordia. Pero los hombres no le han conocido como tal. Hoy día nos hablan de que somos unos fanáticos religiosos y por eso desde ese punto de vista nosotros opinamos. No es nuestra opinión, está escrito. No estamos opinando, es lo que está escrito, está en la palabra. Ya está en el debate público este asunto. Creo que algunos quieren mal utilizar este caso de violación para que se apruebe el aborto. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Solo orar. Hemos orado, nos ha tocado la oportunidad de orar todos juntos y hemos visto un milagro. Eso quiere decir que Dios nos escucha. Podemos orar porque estas cosas no ocurran en nuestro país. Que Dios avive pronto su obra. Sí. Que pronto Dios avive su obra y que su nombre una vez más sea conocido en todas partes del mundo. Para eso tenemos que sacudirnos de muchas cosas, deshacernos de muchas cosas, dejar de retroceder, dejar de quedarnos dormidos antes que la corriente arrastre a otros más. Aquellos que retroceden se terminan convirtiendo en cobardes, para decir una verdad. Hay muchos que se convierten en cobardes por sus actos, por sus hechos. Y terminan después no atacando el pecado como corresponde porque empiezan a justificarlo porque ellos también son de los mismos, en otro sentido también han retrocedido. Tus errores, tus faltas no pueden quitarle valor y verdad a la bendita palabra de Dios. Así que por lo tanto no podemos callar esta verdad de que el pastor quiere estar otra vez entre nosotros como antes, donde no interpretemos la palabra de una manera condenatoria. Yo creo que no todos van a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, de que cómo esa criatura la vamos a dejar crecer si es producto de una violación y no es un niño no deseado. Es deseado por Dios. Vamos, si Dios te preguntara, profeta, ¿vivirá ese niño? Vamos los que hacen obra de evangelista, ¿vivirá? ¿Y tú cuál sería tu respuesta? Como la del profeta, solo tú, Señor, lo sabes. En este momento hay una criatura amenazada por una sociedad que tiene el corazón entenebrecido.
Y a nosotros, como no nos ocurre a nosotros, ¿sabe la pregunta que se hacen? ¿Cuál sería tu opinión si fuera tu hija la que fue violada? Y ahí quedan callados algunos, guardan silencio. En una entrevista en la televisión dejaron callado al periodista cuando la mujer le dice: ¿y si fuese su hija de 11 años que fue violada? Y el hombre quedó callado, no respondió. ¿Y dónde están los que hemos muerto, los que ya no somos, los que le decimos: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo? ¿Qué quiere Dios? ¿La muerte? No sé si le salvaremos la vida. No sé si nos ponemos todos a orar y le salvaremos la vida. Con nuestra insensibilidad y como somos indolentes y poco nos importa la vida de los ajenos. Si a veces encerrados entre nosotros, preocupados de sus propias familias, están dispuestos a hacer cualquier cosa por lo suyo propio, nos hemos vuelto tan egoístas, que difícilmente podríamos tener tal sensibilidad. Pero aún así, les pido que estemos orando. Están estos infieles, estos soberbios, están en la búsqueda de que en nuestro país solo quedan como 6 países en el mundo que no aprueban el aborto. De más de 100 países, es como si fuéramos cavernícolas, estamos quedando ya muy viejos en esto. Nuestras leyes son viejas, quieren cambiar la constitución política. Mire, quieren cambiarla. ¿Con qué pensamiento? ¿Quiénes son los que van a crear la nueva constitución? ¿Con qué ideas y pensamientos? Esta nación ya no tiene fundamento, no ama su fundamento. No le interesa su fundamento, le interesa el libertinaje. Pero allá una débil voz en el pasado, una voz débil, se ha ido volviendo débil cada día. Chile sería para Cristo. Así de lejos se escucha, porque estamos olvidándonos, porque ya no la estamos oyendo, porque ya no escuchamos. Porque no sé hasta qué punto nosotros amamos la obra de Cristo. Más que decir amamos Chile, amamos la obra de Cristo. Si Chile para Cristo, Cristo es para Chile. Tenemos que volvernos otra vez a enamorarnos de la obra evangelizadora. Y la obra evangelizadora no es tu oportunidad de predicar en la calle. La obra evangelizadora es tu sensibilidad por el que se está perdiendo y se está muriendo sin Cristo. La obra evangelizadora no es llegar a ser un gran evangelista, no es tener un nombre de renombre, no es hacerse famoso, no es tener un mensaje lindo por el cual la gente te aplauda. La obra evangelizadora es que vuelvas a sentir el dolor de la familia ajena, de los que se están perdiendo, de los que están sin Cristo. Contentos de cantar junto a ustedes, que todos los hijos del Rey le podamos alabar, adorar, exaltar y dar gracias a Dios por el poder de su sangre, de lo que hizo por nosotros, pero lo puede hacer también por otros. Al mundo le va a costar mucho pensar que Cristo ama al violador como ama a la violada y como ama al niño que ha de nacer. Vamos, ustedes no dicen nada. ¿Quieres conocer al pastor? El pastor ama al que violó. El pastor ama a la niña violada.
y ama a la criatura que se está formando en un vientre. Si vas a hacer obra de evangelista, tendrás que caminar con esta verdad. Y a veces presurosamente condenamos. Sí, es condenable las acciones. Y si estos hombres no se convierten, dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos se descarriaron a una. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron. ¿Sabe lo que hay ahí debajo de sus gargantas? En la boca de cada hombre, en la garganta de cada mujer. Veneno. Solo veneno. Así se apartó el pueblo de Dios. Y aún así no se arrepintió de enviar a su Hijo al mundo. Será como en los días de Noé. Y en los días de Noé él dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y le dolió en su corazón. Pero no se arrepintió del cordero que tenía destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquel día estaban todos para ser condenados y Dios salvó a 7,000 millones de personas. Usted dirá: no, si perdonó solamente a 8, 7,000 millones. Hoy existen, gracias a que Dios perdonó la vida de Noé y la de sus hijos. Nos hemos multiplicado en el mundo y somos 7,000 millones. Nadie era digno de vivir, pero aquí estamos. En nuestros tiempos, cuando no estábamos convertidos, éramos dignos de muerte, pero nos dio esta oportunidad y hoy vivimos gracias a Él. No se ha dicho la última palabra ante estos. Sé que frente a la justicia de los hombres todos tienen que compadecer. Habiendo un delito, habiendo una infracción a la ley, todos deben compadecer para pagar por todo quebranto que se ha hecho a la ley. Pero Dios los ama a todos y por todos murió. Es condenable, por eso se dejó condenar. Es culpable todo hombre, por eso se dejó hallar culpable. Fue contado entre los pecadores. No fue contado entre los santos ni entre los justos. Fue contado entre los pecadores. Derecho al trono tenía y lo metieron en una tumba. Por ti. Fue por mí. ¿Por qué no volviste a tu trono de gracia? ¿Por qué no te volviste al cielo y te quedaste con aquella gloria que tuviste con el Padre antes que el mundo fuese? Pero no, insististe por medio de tu amor en ser clavado en la cruz. Ese es el amor que debes llevar a la calle. Ese es el mensaje que tienes que llevar a aquellos cautivos por causa del pecado. Lleva las buenas nuevas para decirle que Dios, por medio de su Hijo, vino para deshacer las obras del diablo. Ni yo te condeno, dijo Jesús. Ni yo te condeno. Todos los hombres son dignos de muerte, aún los que están a favor o en contra del aborto, todos somos dignos de muerte. Pero Dios no abortó esta sociedad ni este mundo. Dios se hizo responsable del hombre al que había creado.
Dios se hizo responsable. Pudo haber aplastado a Adán, haberle aniquilado y después haber hecho otro, pero no hizo otro. La pregunta, y con esta termino, siempre los hombres preguntan, y lo hemos dicho una y otra vez: ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Sabía Dios que el hombre iba a morir? Y si Dios lo sabía, ¿por qué aún así los hizo? ¿Sabe por qué Dios aún así los hizo? ¿Por qué aún así creó al hombre? Porque Dios sabía que el hombre iba a ser redimido. Era doloroso para Dios que el hombre iba a pecar, pero el gran gozo del Dios eterno que iba a redimir, fue mayor su amor. Lo que Dios sabía es que el hombre iba a ser salvo por medio de Jesucristo, que el hombre iba a ser perdonado de sus pecados por la muerte de su Hijo. Amén. Y eso habló mucho más en el corazón de Dios que la condenación que se merecía el hombre. Así que, amado, esta reflexión de hoy, cuando vamos a venir a la mesa, para venir aquí a recordar algo especial, precioso para nosotros, y que además que mientras comamos de este pan y bebamos de este vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Su muerte es reconciliación, y a ustedes se les dio el ministerio de la reconciliación. No estamos para que nosotros opinemos ante todas estas cosas como si también fuéramos parte de los que condenamos. El pecado es condenable desde el principio, desde el primer pecado que se hizo. Pero para nosotros habla mucho mayor la redención, la sangre de Cristo. Para eso Cristo se partió. ¿Cómo podemos otra vez enjuiciar a otro hombre para condenación y muerte, sabiendo que Cristo ya se partió por todos nosotros? ¿Sí? Y de ese pan partido vamos a venir a comer. Vamos a comer como si comiéramos del árbol de la vida. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿ve? Este tiene vida. Y este tiene vida eterna. Nunca más volverá a tener hambre, nunca más volverá a tener sed. Así que, amados, les dejo en reflexión. Reflexionen y tengan cuidado con lo que opinan. Hablen más bien por lo que está escrito. ¿Sí? La paz de Dios sea con ustedes. Invito a los ancianos, por favor, a pasar acá. Una vez más estamos con ustedes llevando a vuestras casas el consejo, el buen consejo de la palabra de Dios. En ella hay verdad, en el consejo de Dios hay veracidad, hay fortaleza, firmeza, hay permanencia. Dios no ha cambiado su manera de pensar. Dios sigue siendo el mismo. El que era ayer, también lo es hoy y lo será también mañana. Por eso nos afirmamos en la palabra de Dios, porque es el único que no cambia. No cambia, no se muda. Dios no tiene cambios a través del tiempo. Su progreso no es que vaya pensando diferente, sino el progreso es que la palabra que salió hace muchos siglos atrás viene haciendo aquello que determinó hacer, redimiendo al hombre, levantando al hombre. Sí, no dejará Dios al hombre caído, sino que Dios lo tomará de su mano. Dios lo quiere levantar. Dios vino a levantar esta raza caída. Muchos piensan en que muchas cosas son condenables y tienen que ser condenadas. La palabra de Dios también nos muestra lo mismo, que muchas acciones de los hombres merecen ser condenadas, pero sin embargo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si nosotros observamos
cómo es el sentir de Dios ante las acciones de los hombres. Miramos aquí en el libro de Romanos, como dice, estando atestado, o sea, como Dios estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vivimos en una sociedad muy hipócrita. Vivimos en un tiempo de mucha hipocresía. Seguramente muchos están hoy día tratando de decir muchas verdades y en desacuerdo los unos con los otros, pero nadie da a conocer, después de todo, en realidad, que todos son parte de toda esta corrupción que se ha formado en el mundo. Las Escrituras nos dicen claramente acerca de los días en que hemos de vivir, y ya lo estamos viviendo. Al maestro, cuando se le hacen ciertas consultas acerca del futuro o de su venida, él dice: no vendrá con la advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Él no viene por causa de un precursor. No hay quien precurse la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, él mencionó dos sucesos, dos casos en la historia, dos acontecimientos que son los días del diluvio, en este caso los días de Noé, como también aquel día de Lot. Cuando menciona estos dos sucesos, nos muestra que en realidad el juicio, el castigo vino de una manera impredecible. Es decir, nadie pudo predecir. La gente, cuando vino el diluvio, no entendía lo que estaba sucediendo, ocurriendo, o lo que pudiera haber estado haciendo Noé, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Prevenidos? No, ellos estaban casándose y dándose en casamiento, estaban comiendo y bebiendo. Eso es lo que muestra la palabra de Dios, como si en realidad no supiesen qué es lo que iba a acontecer. Bien lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así también ha de ser en estos días, cuando la violencia, cuando la corrupción se hacen parte de esta sociedad, de este mundo inconformista, que de pronto condena ciertas cosas, que se confunden entre sí y no hayan qué determinar. No están de acuerdo con la pena de muerte, pero sí matan al inocente. Esa es la condición y la situación en la que estamos. Se usa de violencia con los derechos o con sus propios derechos que le permite la democracia. Quieren imponer ciertas leyes que amenazan la vida de un inocente. ¿Sabe? Estamos en un momento en que es noticia, no sé de qué manera es noticia para cada uno de ustedes, pero una niña de 11 años acaba de ser violada y está embarazada. ¿Y qué le propone la mayoría en esta nación? Aborto. Es lo que quieren hacer. Me llama la atención de que el culpable sea otro, un violador, y termina siendo condenado el que está dentro del vientre, el que se está formando. ¿Cómo puede ser que el inocente, esa criatura que se está formando, que no está ajena de la voluntad divina, que Dios conoce todo, que Dios en este momento sabe lo que se está formando porque Él es el gestor de todo, el formador de todo? Dios no es el gestor de esa violación, de esa acción pecadora. Dios está atestado de todas estas cosas, tal como lo leíamos. Pero todo esto comienza cuando los hombres, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así comenzó el hombre. Así comenzaron a alejarse de Dios. El hombre le conoce. Dios
es conocido por los hombres por las cosas hechas. Lo invisible de Dios, lo que no se puede ver, que no se puede palpar, claramente se hace visible por medio de las cosas hechas. Tú puedes ver todo lo que está creado a tu alrededor y te está diciendo que Dios existe, que es real. Y sin embargo, no le dieron gloria ni le dieron gracia. Eres un hombre agradecido, la gente es agradecida con Dios de todo lo que nos ha dado. La Escritura sigue diciendo: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es lo que quiere del hombre, que el hombre se arrepienta. Pero sin embargo no hay arrepentimiento porque no hay una atención al llamado que Dios está haciendo. Por eso lo estamos diciendo en esta predicación de hoy en día, donde hablamos en el tiempo en que nosotros nos encontramos, y también estamos observando, si observáramos y viéramos lo que Cristo es para todos nosotros. Él es el camino y la verdad y la vida. Si pudieran entender esa parte, si pudiéramos entender que Jesucristo cuando expulsan a Adán del huerto del Edén, lo hizo con el fin de que éste encontrase el camino de regreso a casa. Uno diría: ¿pero para qué necesita el camino de regreso si pudo haberse quedado? El esclavo no queda en la casa para siempre. Y Adán ya era un esclavo del pecado. El esclavo no puede quedarse en la casa, tiene que ser expulsado. Y fue expulsado, pero el Hijo permanece en la casa para siempre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y eso es lo que vino a hacer el Hijo. Por eso el Hijo apareció en este tiempo, para venirnos a dar de esa libertad, para que todos nosotros fuésemos libres. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre que fue entregada o derramada en esa cruz donde fue crucificado. Amados, intentemos de escudriñar, de pensar, de reflexionar, de convertirnos, de proceder a este arrepentimiento, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará. Dios es el que pagará. No podemos nosotros en este momento estar deseando la paga para alguno cuando Dios está llamando al arrepentimiento. Así que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios no perdonó al mundo antiguo y envió el diluvio, y los días de Noé están señalados juntamente con el día de Lot como un día impredecible para que se realice el justo juicio de Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Lo decimos también ahí en la predicación. Él es el camino y la verdad y la vida. No podíamos retornar, no podíamos regresar. Sin embargo, Dios envió a su Hijo y Él nos dice: yo soy el camino. ¿Se acuerdan? Que no podíamos alargar, ¿cierto?, la mano y tomar del árbol de la vida, pero ahora sí podemos, porque ahora el camino está expedito, es un camino de santidad. Él ya quitó el pecado del mundo, Él quitó el pecado de tu vida, el pecado de mi vida, y podemos nuevamente, como hombres libres, caminar por ese camino y echar ahora mano del árbol de la vida. ¿Qué es lo que dice Génesis? Génesis dice de esta manera: el hombre es como uno de nosotros, conociendo o sabiendo el bien y el mal, que no alargue ahora su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y por lo tanto, echó fuera al hombre. Pero ¿qué dice el último libro? El último libro, que es Apocalipsis, dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué te parece? ¿Y quién hizo esa obra? ¿Quién nos permitió que pudiéramos venir a Él para lavar nuestras ropas? ¿Quién hizo aquello? Nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio. Aquel que estuvo allí y que no quiso decir, o sea, que no quiso abandonar aquella obra que Dios le mandó a hacer. Él estaba allí diciendo: pasa de mí esta copa, si es posible. Pero Él fue oído por su temor reverente. Así que volvamos a esta situación.
¿Qué podemos nosotros decir? Aquí tenemos a tres personajes. Tenemos al violador, tenemos a la niña violada y tenemos a aquella criatura que se está formando en ese vientre. Hoy día todos piensan, y seguramente algunos piensan de buena manera, de otra muy condenatoria, cierto, para uno, otros aconsejando el aborto para la niña porque es un niño no deseado. ¿Cuántos nosotros tal vez no fuimos deseados por nuestros padres? Yo sé que nuestros padres nos amaron, pero en el momento del embarazo, cuando hubo un descuido, cuando alguien se descuidó, cuando no funcionó el anticonceptivo y de pronto quedó embarazada y tal vez hubo una discusión entre ellos dos, pero en esos tiempos tenían temor y aún así nos permitieron venir a la vida, no hubo aborto, ¿ve? Así que por lo tanto nosotros también pudimos haber sido no deseados. Así le están llamando. Embarazos no deseados. La pregunta es, ¿Dios desea el nacimiento de esta criatura que se está formando en el vientre de una niña que fue violada y así? ¿Cuántas personas han sido violadas? Hay gente que según dicen que están con su conciencia tranquila después de haber ido a abortar. Yo no sé en qué condición está. No se olviden de lo que acabamos de leer. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Cómo está la sociedad en hoy en día? ¿Cómo está la sociedad en hoy en día? La niña de 11 años y vemos, pobrecita, y es verdad, es una niña pequeña, nos pueden hacer la pregunta, ¿y qué pasaría si fuese su hija? Oye, y es verdad, nos ponemos a pensar, si fuera nuestra hija de 11 años que fue violada, ¿cómo nos sentiríamos? Nos hacen sentir muy mal con esa pregunta. Pero lo siguiente es, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo nosotros en hoy en día? La niña no tiene discernimiento. Por lo tanto, ¿quién le va a ayudar a tomar la decisión de que debe abortar? Ella no está en condiciones de ser madre. Sin embargo, la pastilla del día después se la están entregando a menores de edad y no tienen discernimiento. Le están enseñando a fornicar. Yo no digo que esta niña era fornicaria, pero ¿cuántas de ellas están prostituidas a esa edad de los 11 años? Y ahora están haciendo conciencia para ayudar a esta niña de 11 años, que nadie la viole o que no sea fornicaria, o simplemente porque quieren aprovecharse de esta circunstancia para decir que debe haber aborto, para que se legisle de una vez por todas que aborten. ¿Dios quiere el aborto? Dios no quiere el aborto. Dios ama al violador, ama a esta niña y ama a esta criatura que se está formando en el vientre de esa madre. Tal vez te parece muy fuerte y quisieras apagar el televisor y no seguir escuchando, pero más te digo lo siguiente, Dios es amor. Dios no está a favor de esa acción violadora. Dios no quiere nada con la concupiscencia de los hombres. Pero sin embargo, ¿qué se hace en esta nación para que estos hombres no anden erotizados y para que esta conducta no siga sucediendo en este mundo? Tratan de decirnos que tenemos que tener un criterio bien formado a estos que son incontinentes, que no se pueden contener y esas pasiones las quieren llevar a cabo y más encima los encienden ahí por medio de la televisión y todo, encienden su laxivia, le llenan su cabeza de cosas y entonces y después ¿qué hacemos? Vivimos en una sociedad hipócrita. Por eso atestado dice de toda injusticia, fornicación. ¿Condenan la fornicación? No, quieren abortar, pero no quieren impedir la fornicación, porque viven en una sociedad que lo único que quieren es placer. Así que por lo tanto, sabiendo nosotros en los tiempos en que estamos, en los tiempos de una Sodoma y Gomorra, en los tiempos en que la condenación viene sin que alguien la pueda prevenir, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hagamos conciencia. Aquí no estoy invitándote a que si llega un momento en que hay que votar a favor del aborto o en contra del aborto, no se trata de eso, sino que tú hagas conciencia y que enseñes a los tuyos, que enseñes a tu familia y que sean guardados. Pero te digo que aunque no entiendas y te parezca doloroso y chocante esto, Dios ama al violador porque quiere que proceda al arrepentimiento. Pero Dios
juzgará de todas maneras en los tiempos que vengan, en los tiempos siguientes, cuando Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y pienso, esto dice el apóstol: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí también está diciendo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que por lo tanto Dios ama a todos. Ama al mentiroso y no ama la mentira. Dios ama al adúltero, pero no ama el adulterio. Dios ama a aquellos que son implacables, pero sin embargo no ama esa odiosidad y ese aborrecimiento que tiene cada uno de ustedes. Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Por lo tanto, llama a todos al arrepentimiento porque no quiere que ninguno se pierda. Así que pongan atención a toda la palabra de Dios que nos habla de la manera en que Dios quiso que nos hablara. Yo quiero que terminemos en esta temática revisando nuevamente el Salmo. Veamos el Salmo 139. ¿Qué nos habla el Salmo 139? Nos habla acerca de que mis ojos, ¿ve? Bien, mi embrión vieron tus ojos, dice. Vamos a buscar 139 y tenemos el verso 13. Porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Miren, volvamos a esta palabra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hagamos conciencia con respecto a esto del aborto. Eso es asesinato puro delante de Dios. El que comenzó la formación de esa criatura en el vientre de una madre, cualquiera haya sido la circunstancia y la manera, hay muchas injusticias en el mundo, hay muchos pecados, y todos tienen perdón de Dios. Seguramente a muchos de ustedes les cuesta perdonar, pero no te puedes ir en contra de una criatura que está siendo formada en el vientre de una madre. Allí hay algo oculto, allí hay un secreto entre Dios y el embrión que está siendo formado. Allí hay un secreto, hay cosas ocultas que tú no conoces. En lo profundo, allí muy escondido, Dios comenzó a formar la vida de cada uno, como formó la tuya, como formó la mía. Sí. ¿Qué tal si los hombres se enteraran con anticipación que tú ibas a ser un borracho y pudieran decidir cuando estás en el vientre de la madre deshacerse de aquel que va a ser un borracho algún día? ¿Qué tal si se quieren deshacer de ti porque vas a ser un mentiroso? Y estás en el vientre de tu madre y vas a ser un mentiroso. Y como vas a ser un mentiroso por causa del pecado, deciden, porque descubrieron de que este va a ser un mentiroso, y deciden deshacerse de ti. Dios aún así te siguió formando, porque Dios perdonó al mentiroso y al borracho. ¿Sabe? Te cuento una historia. El Maestro, el Señor Jesucristo, explicó a sus discípulos, en un momento explica acerca que vinieron los segadores a segar y se encontraron que en su plantío donde él vino a plantar trigo también había cizaña. Entonces, cuando ellos quieren cortar esa cizaña, el dueño de esa viña, el sembrador, le dice: no lo hagáis. Dejad que crezca lo uno y lo otro. Eso es lo que Dios quiere, que todos tengan derecho a nacer, que todos crezcan,
que todos nazcan y crezcan, que todos se desarrollen y se manifiesten en la vida como hombres buenos o como hombres malos. Dejad que todo crezca, porque llegará el día en que Él va a arrancar la cizaña. No sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Te lo explico de esta manera. En una cantina donde hay 10 hombres bebiendo, emborrachándose y gastándose su dinero en lo que no es pan. Esos 10 hombres emborrachándose, viene un ángel y saca su espada y quiere cortar a esos 10 borrachos inconscientes que gastan su dinero en lo que no es pan. Entonces la voz del cielo le dice: detente, no lo hagáis, dejad que crezca. El ángel no sabía y no tenía idea de que uno de esos borrachos o 2 de esos borrachos con el tiempo se convirtieron y hoy están alabando, adorando al Señor, y como buenas personas, buenos ciudadanos en esta nación. Solo Dios sabía que 2 de ellos eran trigo, pero si el ángel lo hubiese cortado antes de tiempo, habría cortado cizaña y trigo. Así también dejad crecer, dejad crecer. Nadie sabe, no opinen en cuanto al aborto, porque ustedes no saben que esa criatura que se está formando, qué es lo que será el día de mañana. Ustedes no saben si la acción fue mala, es verdad, fue mala, una violación, pero la gestación se ha producido y ese niño, si ya que van a hablar de derecho, tiene derecho a nacer. Ustedes no saben lo que será mañana. Y si nace, y se hace grande, y se hace un bombero por último, un bombero. No es por menoscabar, sino un bombero, un hombre que no tiene paga, que no tiene remuneración, pero como bombero rescata a alguien del fuego. Como bombero se convierte en un héroe porque rescata a alguien que estaba a punto de morir. Pero si lo hubiesen abortado, va a faltar ese héroe, va a faltar ese hombre que va a rescatar la vida de otros. ¿Por qué? Porque hubo una sociedad que estaba dispuesta a cortar, a eliminar a todo eso sin deseado. Pero pregúntale a Dios si Dios los desea o no los desea. Hagan conciencia, que la palabra de Dios les ayude en ello. Para eso escudriñen. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y gracias.